La calle 2 de Abril de la capital oaxaqueña es ahora una vía de salida del centro histórico. Antes, durante la época de la colonia, muchas de las calles del centro de la ciudad eran pintorescos caminos adoquinados que serpenteaban hacia el Cerro del Fortín y el río Atoyac. En los tiempos en que la corriente eléctrica no había sido instalada en la ciudad, rondaban los serenos, personas que patrullaban las calles portando un farol y que anunciaban en la quietud de la oscuridad las horas y mantenían vigilados los barrios de la población. La tragedia comenzó cuando a uno de estos serenos lo asesinaron misteriosamente en medio de la bruma y del silencio, en este callejón donde se le encontró apuñalado, dicen, sin que tuviera este hombre algún enemigo en realidad. Muchos afirman que esa noche poseía algo en particular, pues había una niebla espesa en las calles y un silencio raro. Además el cielo era aún más oscuro que otras noches, y que en las calles se escuchaban los pasos ligeros del sereno, que anunciaba, como todas las noches, la hora exacta. Y fue en una de las últimas campanadas del viejo reloj de la catedral, cuando a punto estaban de dar las manecillas la medianoche, cuando el sereno dijo, y esta última palabra fue densa y casi tétrica, y de pronto, de entre las calles se escuchó un lejano y desgarrador, en un tono angustiante, como si ese grito se pudiera traducir como la última exhalación para pedir ayuda, y después solo se oyó un silencio, y tras este un coro de aullidos de perro, como si adivinaran el asesinato de un buen hombre, para luego volver a otro silencio casi sepulcral. Luego, por este misterioso callejón del 2 de abril, iba corriendo, entre bailando y como volando, una sombra, deslizándose a toda prisa, jugando con las otras sombras y las luces de los faroles en las calles de la localidad. Dicen que la sombra llegó a la calle, que en la época de la colonia se llamaba Marquesado, y que actualmente se le conoce en el centro de Oaxaca como División Oriente, y que luego se dio vuelta a la derecha con dirección a la iglesia, y que ahí mismo fue donde se detuvo para dar fuertes golpes al portón de madera de la antigua catedral. Con sus golpes se podía adivinar cierta impaciencia y ansiedad, con lo que sus llamados despertaron al cura de la iglesia al instante. Al abrir el párroco, la sombra le aseguró que había un hombre en el callejón muy mal herido en los barrios de la Soledad, apuñalado en la boca del estómago, y que necesitaba ayuda para bien morir. A lo que el sacerdote preguntó aún más asombrado, ¿y por qué no le avisaste al párroco de la Soledad? Padre, el moribundo quiere que solo usted sea el confesor, como un favor especial. El padre se asombró ante las palabras del hombre, que lo había ido a buscar, y de pronto le surgieron aún más dudas. Sin embargo, no se negó ante la ayuda pedida, y fue a su habitación por algo con que abrigarse, para acompañar a aquel hombre de intempestuosa llegada. Iba caminando deprisa en una noche que se le figuró tétrica, pues la urgencia era confesar a un hombre que agonizaba. Y ya estando en ese callejón angosto, el cura con una pequeña lámpara de aceite alumbró el cuerpo y pudo constatar que tenía una puñalada en la boca del estómago, la cual sería imposible de sanar. Se estaba desangrando y solo le pidió a su misterioso acompañante que se alejara un momento para poderlo confesar. El sacerdote se inclinó ante el hombre que inició su confesión en medio de la oscuridad. Pudo ver que el moribundo poseía facciones dulces. Le costaba trabajo respirar y hablar, pues tenía fuertes dolores. Su voz era cada vez más entrecortada, pero también parecía poseer la fuerza de confesar sus pecados y poder bien morir. Cuando al fin pudo concluir su confesión, el párroco lo absolvió, dando un pequeño suspiro para regresar con la persona que lo había llevado hasta ahí. Sin embargo, no se encontró aquel extraño acompañante. Lo volvió a buscar, y el padre se percató que se encontraba solo en aquel callejón.
Giró el rostro hacia el hombre que yacía en el suelo con una puñalada, y de pronto se dio cuenta que aquel hombre traía la misma capa que la persona que lo dirigió a este lugar.